Nunca pensé que una conversación en un autobús cambiaría la forma en que entendía la lucha entre el bien y el mal. Era un martes por la tarde, y el transporte iba casi vacío. Yo regresaba del trabajo después de un día largo. Elegí un asiento junto a la ventana para descansar un poco, mientras el vehículo avanzaba lentamente por la ciudad. En la siguiente parada subió un hombre de unos 40 años. Llevaba una mochila vieja y una expresión cansada. Miró alrededor y se sentó en el asiento frente al mío. Durante varios minutos no ocurrió nada. El motor del autobús rugía suavemente mientras avanzábamos entre el tráfico. De repente, el hombre habló. ¿Te molesta si te hago una pregunta? Lo miré con sorpresa. Claro, dime. Parecía nervioso. Se pasó la mano por el rostro antes de continuar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en algo que no puedes controlar? Su pregunta me tomó desprevenido. No era una conversación común entre desconocidos. Supongo que sí, respondí con sinceridad. Todos pasamos por momentos así. El hombre asintió lentamente. Durante años sentí que algo me dominaba, dijo. No era una enfermedad ni una persona. Era como una voz constante que me decía que todo estaba perdido. Guardé silencio para escucharlo mejor. Perdí oportunidades, amistades y hasta la confianza en mí mismo, continuó. Cada vez que intentaba levantarme, esa voz regresaba. Miró hacia la ventana. Con el tiempo, dejé de intentar cambiar. Mientras hablaba, recordé cuántas personas viven luchando con pensamientos que las paralizan. No siempre se trata de algo visible. Muchas batallas ocurren en el interior. ¿Y qué pasó después?, pregunté. El hombre sonrió ligeramente. Un día conocí a alguien que no aceptó mis excusas. Levanté una ceja con curiosidad. Ese hombre me escuchó durante 1 hora entera, explicó. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que nunca había considerado. Se quedó en silencio unos segundos antes de repetir aquellas palabras. Mientras sigas creyendo que no puedes cambiar, seguirás viviendo como si estuvieras atrapado. Aquella frase lo había golpeado con fuerza. No me gustó escucharlo, admitió. Fue incómodo, pero también fue el primer momento en que entendí que tenía que tomar una decisión. El autobús se detuvo en otra parada. Varias personas subieron y ocuparon algunos asientos cercanos. Aún así, nuestra conversación continuó como si el resto del mundo se hubiera quedado en pausa. Al principio pensé que aquel hombre estaba equivocado, continuó. Durante años había culpado a las circunstancias, a otras personas y hasta a la suerte. Miró sus manos. Pero esa noche entendí que estaba viviendo en medio de una batalla interior. No hablaba de una pelea física. Se refería a algo más profundo. Había 2 caminos frente a mí, dijo. Uno consistía en seguir creyendo que todo estaba perdido. El otro implicaba empezar a cambiar, aunque fuera paso a paso. Le pregunté cuál había elegido. El segundo, respondió sin dudar. Me contó que los primeros meses fueron difíciles. Cambiar la forma de pensar requiere paciencia. A veces sentía que la vieja oscuridad regresaba con fuerza. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Ya no aceptaba aquellas voces negativas como si fueran la verdad. Empecé a hablar con personas que querían ayudar, explicó. También busqué momentos de silencio para ordenar mis pensamientos. Lo escuchaba con atención. Su historia no tenía nada de extraordinario a simple vista. No hablaba de milagros ni de sucesos espectaculares. Era el relato de alguien que había decidido enfrentar su propia oscuridad. Lo curioso es que algunas personas no creyeron en mi cambio, dijo de repente. ¿Por qué?, encogió los hombros. Decían que nadie cambia realmente. Pensaban que tarde o temprano volvería a ser el mismo de antes. Lo dijo sin enojo. Al principio esas palabras me molestaban, confesó. Después comprendí algo, le pedí que continuara. Cuando alguien empieza a cambiar, su transformación incomoda a quienes creen que todo seguirá igual. La frase quedó flotando entre nosotros. El autobús giró en una avenida amplia y la luz del atardecer entró por las ventanas. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó. Negué con la cabeza. Aceptar que no podía vivir en medio de los 2 caminos.
Su respuesta me sorprendió. Durante años traté de quedarme en una zona cómoda, explicó. Un día intentaba mejorar. Al siguiente regresaba a mis antiguos hábitos. Suspiró. Eso no funciona. Guardé silencio mientras procesaba sus palabras. Llegó un momento en que tuve que decidir, continuó. O seguía alimentando la oscuridad, o empezaba a caminar hacia algo distinto. Miró hacia la parte delantera del autobús. Nadie podía tomar esa decisión por mí. En ese instante comprendí el peso de lo que estaba diciendo. La lucha entre el bien y el mal no siempre aparece como un conflicto visible. Muchas veces se desarrolla dentro de cada persona. ¿Y ahora cómo te sientes?, pregunté. El hombre pensó unos segundos antes de responder. Libre. No lo dijo con arrogancia ni con exageración. No significa que todo sea perfecto, aclaró. Todavía enfrento dificultades. La diferencia es que ahora sé hacia dónde quiero caminar. El autobús comenzó a reducir la velocidad. Aquí es donde bajo, dijo mientras se levantaba. Antes de salir, se detuvo junto a mi asiento. Gracias por escuchar, dijo. Gracias por contar tu historia, respondí. Sonrió y bajó del autobús. Mientras el vehículo retomaba su camino, me quedé mirando por la ventana. Aquella conversación había dejado una idea clara en mi mente. Muchas personas viven atrapadas en una lucha silenciosa. Algunas intentan ignorarla. Otras buscan explicaciones para no enfrentarse a ella. Pero tarde o temprano, llega un momento en que cada persona debe elegir. No es posible caminar indefinidamente entre dos direcciones opuestas. La vida termina empujándonos hacia una decisión. Y cuando ese momento llega, permanecer neutral ya no es una opción. La conversación que escuchamos en aquella historia revela algo muy profundo sobre la vida humana. A simple vista, parecía solo el encuentro entre dos desconocidos en un autobús. Pero en realidad, hablaba de una lucha que todos conocemos. No siempre es visible. No siempre tiene nombre. Sin embargo, está presente en el corazón de cada persona. El hombre del autobús describía una batalla interior. Durante años creyó que estaba atrapado, dominado por pensamientos que lo empujaban hacia la desesperanza. Lo más importante de su relato no fue el momento en que reconoció su problema, sino el instante en que comprendió que debía tomar una decisión. Permanecer en medio ya no era posible. Tenía que elegir un camino. El Evangelio de hoy nos conduce precisamente a esa verdad. En el pasaje de Lucas 11, 14, 23, Jesús expulsa un demonio que mantenía a un hombre en silencio. La escena provoca asombro en muchos, pero también provoca rechazo en otros. Algunos no quieren aceptar lo que están viendo y buscan una explicación para desacreditarlo. Dicen que Jesús actúa con el poder del mal. Jesús responde con una enseñanza muy clara. Explica que un reino dividido no puede sostenerse. Si el mal estuviera luchando contra sí mismo, su poder se derrumbaría. Entonces revela algo mucho más profundo. Cuando el mal es vencido y una persona recupera la libertad, el reino de Dios ya está actuando. Lo que vemos en el Evangelio no es solo un milagro físico. Es una imagen de lo que ocurre en el interior del ser humano. Hay fuerzas que buscan paralizar la vida, apagar la esperanza y mantener a las personas atrapadas en el miedo o en la culpa. Cuando Dios interviene, esas cadenas empiezan a romperse. La historia del autobús refleja esa misma realidad. Aquel hombre pasó años viviendo bajo una voz interior que lo convencía de que todo estaba perdido. El día que decidió levantarse comenzó un proceso de liberación. No fue instantáneo ni fácil, pero marcó el inicio de una vida nueva. El Evangelio termina con una frase muy directa de Jesús: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Estas palabras no buscan condenar, sino despertar el corazón. Jesús nos recuerda que la vida espiritual no admite neutralidad. Cada persona, tarde o temprano, debe elegir hacia dónde quiere caminar. El bien reúne, sana y reconstruye. El mal divide, confunde y destruye.
La decisión sobre cuál camino seguir siempre permanece en nuestras manos.